ustedes deberían verse el vídeo del viernes pasado donde empezamos el tema siguiente, pero vamos a situarnos por lo menos un poquito, ¿vale? ¿Cómo se consulta el temario, doña Zaira? Distrito Único Andaluz. Como lo tenemos buscado, pues ya está. Y ahora en Distrito Único Andaluz, ¿a dónde voy? Uy, si no tenemos internet. Vamos a reiniciarlo, a ver si hay suerte, y si no, pues... ¿Y de qué tienen exámenes esta semana? A ver, cuéntenme. Hoy economía e inglés. Hoy economía e inglés. Bien. Nosotros historia de España y inglés. Bueno. El miércoles de historia. Sí. Oh. Y luego viene ya de... Total, que estamos muy entretenidos, ¿no? Bueno, y el viernes también está el examen de geografía. ¿Y el examen de geografía es este viernes ya? Oh. Y de griego. Oh, oh. Bueno, esta es la época de exámenes, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora. No tiene buena pinta esto. Parece ser que no tenemos internet. Bueno, pues ya está. Bueno, pues nos vamos a nuestra carpeta de materiales y vamos a empezar el tema. Hemos dado Grecia, hemos dado Roma. Empezamos el tema, sería 3 del temario. Arte paleocristiano y bizantino. No podemos ver el temario porque no tenemos internet. Muy bien, paleocristiano. ¿Qué quiere decir eso? Paleocristiano. ¿Quién nos lo dice? Nadie nos lo dice, ¿eh? Nadie. Doña Ana, hay que decir paleocristiano. Paleo significa piedra y cristiano significa cristiano. No me estoy enterando de nada. Que sé que paleo significa piedra y que cristiano significa cristiano, pero a partir de ahí... Pues paleo no significa piedra.
escribe antigua, ¿eh? Así que No, paleo no. quiere decir antiguo. Así que paleocristiano es el arte de los antiguos cristianos, de los cristianos primitivos, de los primeros tiempos, por así decir, ¿vale? Y el tema también se llama arte paleocristiano y arte bizantino, que es Bizancio, o el imperio bizantino, ¿no suena de algo? Zaira, ¿qué es el imperio bizantino? El imperio, cuando se dividió el imperio romano, la parte oriental del imperio es el imperio romano. Muy bien, el imperio es una entidad política enorme que abarca todo el Mediterráneo y en el siglo IV el emperador Teodosio decide dividir el imperio en un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente, estamos hablando del 395 después de Cristo, finales del siglo IV por ahí. El imperio romano de Occidente finalmente colapsa, los bárbaros invaden el imperio y desaparece, por así decirlo. Pero el imperio romano de Oriente pervivirá hasta el siglo XV, es decir, casi 1000 años más. Así que el imperio romano, por así decirlo, dura durante la Edad Media también. Bueno, entonces este tema se llama arte paleocristiano y arte bizantino, serían como dos temas en uno, ¿no? Bueno, no podemos ver el temario porque no lo tengo descargado, así que no lo podemos ver. Ustedes se ven el vídeo del viernes, ¿por qué? Porque arte paleocristiano tiene dos apartados. Un apartado que es la nueva iconografía, que ese apartado no cae nunca en los exámenes, nunca caen imágenes, por lo tanto, se ven ustedes lo que vimos el viernes pasado y punto. No caen los exámenes, ni cae como teoría ni como imagen. Pero el segundo apartado del tema es la cristianización de la basílica. Y eso nos interesa mucho. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué quiere decir la cristianización de la basílica? Primera pregunta, ¿qué es la basílica? ¿Nadie se acuerda lo que era la basílica? Era como edificio que se impartía justicia. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, nos vamos al tema de arte romano. En arquitectura romana teníamos unos edificios aquí tenemos la Basílica de Magencio en Roma, por ejemplo. Las basílicas eran edificios de planta rectangular en el que habitualmente uno de sus muros era un muro semicircular, eso se llamaba exedra, y solían tener varias naves o pasillos y normalmente se dedicaba a actividades judiciales y comerciales, ¿no? Muy bien, pues como vamos a ver ahora, ese edificio es el que toman los cristianos y lo convierten en la iglesia. Así que, ¿qué quiere decir el punto la cristianización de la basílica? Pues esa toma de los cristianos pasando a su estilo. Exacto, esas modificaciones que los cristianos introducen en la basílica romana y la adoptan como edificio de culto, ¿vale? Así que si ustedes se van a la carpeta de arte paleocristiano y bizantino, van a encontrar paleocristiano tema y paleocristiano PDF. Esto es el tema, estas son las imágenes. Y van a encontrar arte bizantino tema y arte bizantino PDF. Este es el tema y estas son las imágenes, ¿vale? Bueno, empezamos por paleocristiano. Bueno, paleocristiano. El arte paleocristiano tiene dos etapas muy diferenciadas. Una es hasta el 313 y otra es después del 313. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Ahí? ¿No sabe? Bueno, los gerentes de eso, que fue cuando Constantino, firmó el edicto de Milán, en el que hacía la religión, o sea, el cristianismo religión oficial y el mismo se convirtió. Perfecto, muy bien. Durante los primeros tiempos del cristianismo, el cristianismo fue perseguido, ¿no? Tenemos la imagen de los cristianos en los anfiteatros y estas cosas, ¿no? Luchando con las fieras. ¿Por qué? Bueno, pues porque
Básicamente porque los cristianos se negaban a rendir culto al emperador, se negaban a determinadas prácticas religiosas que hacen que los romanos pues los persigan. Eso cambia cuando, en el año 313, siglo IV, cuando el emperador Constantino firma un edicto de libertad religiosa que se llama el Edicto de Milán. Así que tenemos un arte paleocristiano anterior al Edicto de Milán, cuando son perseguidos, y un arte paleocristiano posterior al Edicto de Milán, cuando son tolerados, ¿vale? ¿Qué tenemos de los primeros tiempos? Pues en los primeros tiempos los cristianos, ¿dónde desarrollaban su culto? En las catacumbas. Si han estado ustedes en Roma, muchas catacumbas son ya visitables, se puede visitar. Las catacumbas son túneles que hay por debajo de Roma, en los cuales los romanos extraían piedra. Y quedan pues algunos pasillos, y esos pasillos los utilizaban las corporaciones de oficios para enterrar, hacían cofradías y enterraban a sus muertos. Los cristianos pues solicitan también esos permisos y en las catacumbas pues entierran a sus muertos. Básicamente con los difuntos se pueden hacer se pueden hacer más prácticas, pero básicamente ¿qué se hace con la gente que se muere? Se incinera. Exacto, o se entierra o se incinera. Enterrar, hay un término un poquito más culto que enterrar, que es inhumar. Y el otro sería la cremación, ¿no? O cremar. O incinerar. Muy bien, los cristianos primitivos, ¿qué técnica usaban? La inhumación, enterraban a sus muertos. De hecho, hoy en día, en la iglesia cristiana de Grecia, por ejemplo, los cristianos griegos prohíben la cremación. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos van a optar por la inhumación y no por la cremación? Porque supongo, no sé, no es parte del cristianismo, ¿verdad? Pero supongo que será porque se necesita el cuerpo para quedar más bien. Buen intento. Pero no. ¿Por qué el cristianismo va a optar por la inhumación preferentemente? ¿Qué se supone que va a pasar el día del juicio final? Que resucitan. Y si resucitan y no tienen un cuerpo, a ver dónde se meten, ¿no? Los pobres. Entonces el cristianismo va a optar preferentemente por la inhumación. De hecho, los cristianos griegos tienen prohibida la cremación y otros tipos de prácticas funerarias, lo cual es un problema cuando hay epidemia. De hecho, a veces han tenido que cambiar las prácticas sobre la marcha. Bueno, en las catacumbas tenemos los restos de las primeras ceremonias que se celebraban y aparecen una serie de símbolos característicos del cristianismo. Los panes y los peces, ¿a qué hacen referencia? Al alimento. No, los panes y los peces hacen referencia a un episodio de la vida de Jesucristo, doña Ana. A cuando Jesucristo fue, no me acuerdo que sitio, e hizo que no sé, no me acuerdo. Multiplicó los panes y los peces en una ocasión donde tenía un montón de seguidores y no había comida. Esta de aquí nos interesa especialmente porque lo vamos a ver en arte medieval, va a ser muy habitual, que es el crismón. Vamos a ver. Si no tenemos internet. Es verdad, no lo vamos a poder ver porque no tenemos internet. ¿No? Bueno, pues lo veremos otro día. Esto es un anagrama del nombre de Cristo en griego. El nombre de Cristo empieza con la letra, ¿cómo se llama esta? Los de griego. G. Y esto es Ro. Es decir, son las dos primeras letras del nombre de Jesucristo en griego. Y este símbolo se va a denominar el crismón y representa a Cristo. A veces se completa con una alfa y una omega a ambos lados. ¿Qué quiere decir eso? La primera letra y la última del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el principio y el fin, ¿no? ¿O no? Qué guay. Oh, qué bonito. Y después otro tema habitual del cristianismo
cristianismo va a ser Cristo como buen pastor, ¿no? Es una especie de metáfora, ¿no? O analogía. Los creyentes son las ovejas y Jesucristo, ¿quién es? El pastor. El pastor que cuida de las almas y de las ovejas. Bueno, eso enlaza con el moscóforo griego que ya vimos. O este tema de aquí, Daniel entre los leones. ¿Alguien sabe la historia de Daniel? Pues Daniel vivía en el imperio persa y sabían que era, bueno, más que cristiano era judío. Y sabían que era judío y que rezaba a Yahvé. Y una serie de personajes de la corte se confabulan contra él y convencen al emperador Darío para que introduzca una norma que durante 30 o 40 días nadie pueda rezar salvo al emperador, ¿no? Como si fuera un dios. Y claro, Daniel pues sigue con su religión y sigue rezando a Yahvé. Lo acusan y a Darío no le queda más remedio que poner en práctica la ley que ha aprobado, y era que matar a aquel que no rezara al emperador durante esos 30 días. Así que lo echa a un foso con leones. Este es Daniel, estos son los leones. ¿Y qué ocurre? Pues que baja un ángel y amansa a los leones y Daniel pues sobrevive. Así que va a ser un tema también característico del arte paleocristiano. Muy bien, pero esto digamos que sería la primera parte del tema que no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Nos interesa realmente, pues esto, la cristianización de este edificio, de la basílica. ¿Quién quiere leer un poquito? Don Pablo ha salido voluntario. Después del edicto de Milán, como consecuencia de que el cristianismo se ha convertido en religión oficial del Estado, será este el que patrocine la arquitectura cristiana. Constantino regala edificios paganos y sufraga muchas obras nuevas. Esto explica que muchos tipos de edificios paganos pervivan en el cristianismo, pero dotados de un simbolismo del que antes carecían. Esta arquitectura va a mantener una gran unidad en el ámbito geográfico tan amplio, lo que se explica por la existencia de unas determinadas funciones religiosas idénticas para cualquier parte del imperio. Muy bien, ¿quién quiere seguir? ¿Yo? Doña Rocío está deseando. Los cristianos utilizan para su función religiosa un edificio que ya había utilizado por los romanos, la basílica, pero que entonces era simplemente un lugar de reunión, bolsa de comercio, tribunales de justicia, etc. Ahora la función de la basílica va a ser mucho más amplia, ya que además de ser el lugar de reunión dominical, es el lugar de residencia de los sacerdotes, del obispo, con sus numerosas dependencias. Bueno, o sea que los cristianos a partir del edicto de Milán pues toman la basílica y la utilizan para su culto. Bueno, aquí tenemos la planta de la basílica y dice que las partes de la basílica son tres: una pública, una semipública y otra reservada a los sacerdotes. ¿Quién quiere seguir leyendo? Doña Ana, ha salido voluntaria. Las partes de la basílica. Vale. Las partes de la basílica son tres: una pública, una semipública y otra reservada a los sacerdotes. La parte pública se desarrolla en torno a un patio porticado, atrio que tiene una fuente en el centro. A continuación de esta parte pública tenemos Nártex. Una nave transversal que hace las funciones de vestíbulo y que marca el lugar hasta donde pueden llegar los catecines, ¿no? Es decir, Catecúmenos. eso. Es decir, aquellos que todavía se están formando para ser bautizados y que por lo tanto no pueden participar de la reunión junto con el resto de los fieles. La forma de la basílica es alargada con 3 o 5 naves longitudinales. Bueno, sale usted ahí. Hemos dicho que la basílica tiene tres partes: una pública, una semipública y una privada. ¿Cuál es la parte pública? Pues dice que tiene un patio. Muchas veces este patio va a estar porticado, es decir, va a estar cubierto por pórticos, aunque no siempre, que se llama ¿cómo? Atrio, que nos recuerda Al romano.
al atrio de la casa romana. El atrium era el primer patio de la casa romana. Vale, y después hay una nave que es perpendicular al eje principal de la iglesia. ¿Sabemos lo que es perpendicular? ¿Seguro? Perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, el techo y esta pared son perpendiculares, ¿sí o no? O el techo y esa pared son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, el nártex, si ustedes se fijan, es una nave perpendicular al eje principal de la basílica. Esta parte es pública. ¿Eso qué quiere decir? Que da igual que seas cristiano o no, puedes estar en el nártex o puedes estar en el atrio mientras que se está celebrando la misa, ¿vale? A partir de aquí ya solamente pueden entrar ¿quiénes? Los que ya están bautizados, ¿vale? Venga, seguimos aquí, la forma de la basílica. Teresa ha salido voluntaria. Ana, saque usted un cuaderno y un boli que parezca que está usted en una clase. Y si además apunta las cosas que vemos, no se lleva el esquemita hecho para su casa, con lo cual se ahorra trabajo. Venga, la forma de la basílica es... alargada, con 3 o 5 naves y un nave. La central es doble de ancha que las laterales y algo más alta. La separación es... Un momentito. Muy bien. Cuando entramos en una iglesia, normalmente encontramos que hay columnas, hay pilares, ¿no? Y las columnas y pilares, ¿qué es lo que hacen? Dividir el edificio en una serie de pasillos. Esos pasillos, ¿cómo se llaman? Se llaman naves, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este edificio, ¿cuántas naves tendría? 1, 2, 3, 4, 5. Una basílica que presenta 5 naves. Normalmente la basílica central es más ancha y más alta que las laterales. Eso permite, por ejemplo, que en sus muros se puedan abrir ¿qué? Ventanas que iluminan el edificio. Si estuvieran todas a la misma altura, no se podrían abrir ventanas en la nave central, ¿verdad? Vale, así que normalmente las basílicas tienen 3 o 5 naves. La nave central es más ancha y más alta que las laterales. ¿Sigue usted, Teresa? La separación entre las naves se hace a través de columnas y arcos. Bueno, ahí pone columnas y arcos, pero también pueden ser pilares y puede que no haya arcos, ¿vale? Venga, seguimos. En uno de los extremos se encuentra la puerta y en el otro el ábside, que marca la orientación del público. Vale, un momentito. Si ustedes se fijan, la basílica va a adoptar ¿qué forma? La de una cruz, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque digamos que la cruz es el símbolo del cristianismo, donde ajusticiaron a Jesucristo. Si Jesucristo estuviera aquí crucificado, ¿qué parte de su cuerpo estaría ahí? La cabeza. Así que normalmente esto se llama la cabecera del templo. Todo esto va haciendo uno un esquemita en su cuaderno y lo va apuntando. No está mirando a las musarañas. Y usted también, Teresa. El día, ¿qué estamos viendo? Los dibujitos que estamos haciendo. ¿Esto de aquí qué es? Los pies, así que serán los pies de la basílica, ¿de acuerdo? El texto dice, normalmente la cabecera de la basílica, ¿cómo es? Presenta un muro curvo que se denomina como ábside. ¿Sí o no? Venga, ábside. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo?
está deseándole. Las basílicas suelen mirar hacia oriente, ya que era el lugar por donde salía el sol, identificando la luz con Cristo. Yo soy la luz del mundo. Muy bien, sigue usted. Las cubiertas son planas y de madera. El tejado es de vertiente a dos aguas en la nave central, ya una en la lateral. Pare usted ahí. Si ustedes se fijan, ¿cómo son las cubiertas de las naves? Suelen ser cubiertas planas o adinteladas. Y el tejado de la nave central es a dos aguas. ¿Qué quiere decir a dos aguas? Que presenta una división, ¿no? Para que las aguas de la lluvia se dividan. Es el típico tejado que dibujan ustedes en la casita, ¿no? Cuando dibujamos una casita, normalmente le ponemos una cubierta a dos aguas. La nave central presenta una cubierta a dos aguas, mientras que las laterales presentan una cubierta a un solo agua, que solamente presentan un plano inclinado, ¿vale? ¿Puedes repetir lo que dijo un poco? Claro. Esto es una cubierta a dos aguas. Presenta dos vertientes, el agua tiene que dividirse, ¿no? Una divisoria de aguas. Muy bien, doña Zaira está deseando continuar. Las cubiertas son planas de madera. El tejado de vertiente a dos aguas en la nave central, ya una en las laterales. La zona de los fieles se separa de la zona destinada al sacerdote, aunque en un principio era una zona en común. La separación se hace a través de una fila de columnas entre las que se colocan cortinaje o una estructura de piedra. Es la llamada iconostasis. Vale, esto de aquí ha desaparecido de las iglesias actuales, pero antiguamente la zona donde se ponía el sacerdote y los demás sacerdotes que se ponían aquí en un banco corrido alrededor de la pared, se separaba de donde estaban los fieles. ¿Ven ustedes estas columnitas aquí? Eso de ahí se llamaba iconostasis. Eso desapareció. Ya vamos a la iglesia y podemos ver al sacerdote ofreciendo la misa, pero antes lo hacía detrás de unas cortinas que estaban ahí. Por eso dice el texto que en realidad la basílica tiene tres partes: la pública, la semiprivada y la privada, donde están los sacerdotes. ¿Vale? Siga usted, doña Zaira. El Presbiterio. presbiterio es la zona reservada para los clérigos. Constituye la parte privada de la basílica. En el centro se coloca el ara o altar, cobijado por un templete o ciborium. Y al fondo, pegado al muro del ábside, encontramos un asiento corrido, solea, con la cátedra del obispo en el centro. El presbiterio queda enmarcado por un arco de triunfo, es decir, una gran... Para. Seguimos por aquí. Es decir, esta parte de aquí es el presbiterio. ¿Qué es lo que tenemos en el presbiterio? El altar, donde se celebra la ceremonia, el ábside, y alrededor del ábside había un banco continuo donde se sentaban los sacerdotes, ¿de acuerdo? Muy bien, con el paso del tiempo va apareciendo otra nave. Poco a poco se va desarrollando. Pues, por ejemplo, Azahara, poco a poco se va desarrollando. El crucero. Una nave transversal que separa aún más a los fieles del presbiterio, y además de un mayor contenido simbólico al templo, ya que adopta forma de cruz latina. Vale, ¿qué es el crucero de la iglesia? Crucero o transepto, ¿qué es lo que es? Una nave perpendicular, ¿no? Que separa además el presbiterio de la zona pública, de la zona de los fieles, y que le da al templo la apariencia de una cruz latina, por lo cual mucho más simbólico aún, ¿no? Pero esas partes ya estaban en la basílica antigua, ¿no? Todas no, por ejemplo, la nave transversal o nave de crucero no, y el nártex o atrio tampoco.
Son partes que los cristianos añaden a la basílica, ¿vale? Bueno, venga, ¿qué le pasa? Termine usted, por favor. La separación del acceso de la basílica hace que se desarrolle una zona exclusiva para las mujeres. La tribuna, una corredor situado, Está mal expresado, sería un corredor, ¿vale? corredor situado encima de las naves laterales. Muy bien. ¿Dónde se pone aquí este espacio central? Se dedica a los hombres y las tribunas, normalmente es un espacio elevado que estaba sobre las naves laterales, desde donde las mujeres escuchaban la misa. Tribuna, ¿de acuerdo? Seguimos. Violeta, ¿quiere usted seguir? Debajo del altar. Debajo del altar suele estar la cripta, el lugar donde está enterrado el mártir, al que está dedicada la iglesia. La basílica se completa con otro edificio adjunto, el baptisterio, el edificio destinado a celebrar los bautizos. Se trata de un edificio aparte de la basílica, ya que los cristianos no podían entrar en ella hasta que no estuvieran bautizados. Responde a un tipo de planta central, ya sea circular o poligonal, situados en el centro de la cisterna de gran tamaño, ya que los bautizos se realizan por inmersión y porque solo se bautizaba a los niños. Muy bien, un momentito. Esto es un baptisterio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el baptisterio? Romano. Es un edificio, como los fieles se suponía que no podían entrar en la iglesia hasta que no estaban bautizados, no tenía mucho sentido hacer el bautizo dentro, ¿no? Así que el bautizo se hace fuera, en un edificio pequeño, de planta normalmente circular o poligonal, que está cerca de la iglesia, anexo a la iglesia. En aquellos primeros tiempos, los que se bautizaban no eran niños, solían ser adultos, ¿no? Se convertían. Y el bautizo era por inmersión, es decir, había que meter al adulto en una piscina, en una zona con agua, representaba que entraba y salía como una persona nueva. Así que hacía falta un edificio para los bautizos. ¿Cómo se llama ese edificio? Baptisterio, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo el baptisterio de una iglesia que se llama San Juan de Letrán, que está en Roma. Es un baptisterio, como vemos, de planta octogonal. Y esto de aquí sería la piscina en la que se bautizaba la gente. Hoy en día las pilas bautismales se han convertido en un cacharrito pequeño que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y el sacerdote bautiza a los niños pues poniendo un poco de agua de la pila y ya está. Pero claro, en aquella época se bautizaba a adultos y había una simbología. El adulto entraba en el agua y salía como una persona nueva. Eso con un poquito de agua en la cabeza pues no funciona. ¿Cómo? ¿Por eso aquí? Que por eso hay algunos curas que cogen a los niños apenas así. Ah, sí, los menean. Sí, lo meten dentro enteramente. Bueno, en los primeros tiempos era así. Bueno, pregunta. Básicamente esto es la basílica, la cristianización de la basílica. Pregunta, si yo les pongo algunas imágenes, ¿ustedes saben decirme en qué parte de la basílica estamos? Bueno, se puede intentar. Se puede intentar. Muy bien, esta de aquí se llama San Pablo Extramuros, está en Roma desde el siglo IV. Es una basílica paleocristiana. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la basílica estamos? Doña Teresa, qué suerte. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cómo se llamaba? No, respuesta incorrecta. Ana. Atrio. Estamos en el atrio, muy bien, y estamos viendo esta nave perpendicular al eje de la iglesia que es el... Es el... Nartes, muy bien.
Si yo me fijo aquí, veo que esto debe ser que la nave central tiene la cubierta a dos aguas. No las veo, pero puedo intuir que tiene dos naves laterales, así que sería una iglesia de 3 naves. Muy bien. Muy bien, ¿en qué parte? Esta es la misma iglesia, si ustedes se fijan, San Pablo extramuros, el interior. ¿En qué parte de la iglesia estoy, don Pablo? En el norte. En el Nátex. Doña Sara, ¿en qué parte de la iglesia estoy? En el crucero, muy bien. Esta nave de aquí que estamos viendo es el crucero o transepto, una nave perpendicular al eje de la iglesia y que le da esa forma característica de cruz latina. Muy bien. Doña Zaira, ¿cómo se separan las naves de la iglesia? ¿Mediante qué? En este caso, columnas y arcos. que soportan una sucesión de qué? De arcos de medio punto. En este caso, muy bien. ¿Cuántas naves tendrá esta iglesia, Violeta? Esta que estoy viendo es la principal. Aquí estoy viendo cuántas. Es que lo veo. Una. Aquí esta es la principal y aquí veo una. Probablemente hay otra al otro lado, son simétricas. Hay 3 naves. Hay 3 naves, perfecto. Muy bien, esta es Santa Sabina en Roma, siglo V. ¿Qué estoy viendo aquí? Don Carlos, el ábside de la iglesia. ¿Estamos en qué parte de la iglesia? ¿En la cabecera o en los pies? Estamos en la cabecera y estoy viendo un gran ábside que tiene ventanas en forma de arcos de medio punto. Pero si me fijo aquí, ¿qué es lo que tengo, Carlos? ¿Esto de aquí qué sería? Un ábside más pequeño, ¿no? ¿Y qué estoy viendo? Esta debe ser la nave lateral, porque tiene cubierta un agua. La nave central tiene cubierta 2 aguas. Y la nave central es más alta y ancha. Y eso permite que sea más alta, permite abrir grandes ventanas que iluminan el edificio, ¿verdad? Muy bien. Este es el interior de la misma iglesia, Santa Sabina. Me ha tocado a Doña Rocío, qué suerte. ¿Cuántas naves tiene Santa Sabina? Pues esa es la nave central. Sí. Y supongo que tendrá una nave o sea, 2 naves a cada exterior. 3 naves. Exacto, es una basílica o iglesia que presenta 3 naves. ¿Cómo se separan las naves? Mediante columnas. una serie de Y columnas arco de medio punto. de orden corintio corintios. y de fuste acanalado o estriado, y sobre esas columnas se presenta una sucesión de arcos de medio punto. Vemos que en su cabecera la iglesia presenta un gran Ábside central. ábside. No, perdón, de cabecera. Bueno, la cabecera sería la zona de la iglesia, la cabecera de los pies. En la cabecera presenta un gran ábside Vale. que tiene ventanas formadas por arcos de medio punto. El ábside está cubierto por una cúpula. Esto es una cúpula de cuarto de esfera. Como la nave central es más alta, ¿qué permite? Que haya... Abrir ventanas en los laterales que iluminan el edificio. La cubierta es plana. No lo vemos, pero podemos sospechar que la cubierta de la nave central es a 2 aguas y de las laterales a 1 agua. Bueno, ¿se ve cómo se comenta una basílica? Sí. Tampoco es que sea muy difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Muy bien, aquí vemos ¿cuáles van a ser los temas del arte paleocristiano? La vida de Jesús.
la vida de Jesús. En este caso, este tema ya lo hemos visto, ¿no? Es el buen pastor, ¿no? Jesucristo como pastor de las ovejas. Y aquí, por ejemplo, este es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, los cristianos reciben la herencia. Los cristianos, al fin y al cabo, vivían en el Imperio Romano, ¿no? Así que los romanos hacían sarcófagos de piedra para enterrar a las personas. Los cristianos, ¿qué van a hacer? Van a tomar esos sarcófagos, pero van a introducir los temas que le gustan a los cristianos. ¿Qué temas le gustan? Aquellos relacionados con la vida de Jesús, ¿no? Y el Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Alguien es capaz de identificar algún tema? ¿Dónde están Adán y Eva? El segundo. Un muchacho desnudo y una muchacha desnuda en actitud púdica. ¿Por qué actitud púdica? ¿Qué quiere decir las Venus púdicas? ¿Qué hacen a las Venus púdicas? Se avergüenzan de su desnudez y se tapan sus órganos sexuales. ¿Qué hacen Adán y Eva? Taparse en actitud púdica. Un árbol, una serpiente. ¿Cuál es el tema? Pues Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien. Vamos a ver si encontramos algún tema más. La entrada de Jesús en Jerusalén, que se celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Todavía hoy sacamos procesiones donde Jesús va a lomo de un burro, ¿no? Y lo reciben con hojas de palma, ¿sí o no? Esta es la entrada de Jesús en Jerusalén. Más temas. Vale, ¿dónde está? Esquina abajo, izquierda. La primera. Aquí. Esto parece el prendimiento, ¿no? Cuando prenden a Jesús, puede ser, no sé. Bueno, si tuviéramos internet veríamos todos los temas, pero bueno, lo que queda claro es que los cristianos toman elementos culturales de los romanos, como son los sarcófagos de columnas, e introducen pues los temas propios del cristianismo, ¿vale? y más o menos arriba que pone. Uy, necesitaríamos una foto de más calidad para poderla ampliar. Sí, pero pone algo, ¿no? Porque me queda Sí, que era tiene como tiene una inscripción, muy bien. Este es el sarcófago, creo que se llama de Junio Vaso, pero es imposible. Y un caso es imposible. sin internet no puede. Bueno, ejemplos de basílicas. El próximo día, cuando tengamos internet, veremos que las basílicas que tenemos de esa primera época son San Juan de Letrán y Santa Inés, Santa María la Mayor, Santa Sabina y San Clemente. Tampoco hay tantas, y la mayoría de ellas están en Roma, ¿de acuerdo? San Juan de Letrán y Santa Inés, Santa María la Mayor, Santa Sabina y San Clemente. Un momento. Un momento. Bueno, ¿fácil o difícil? Pues muy fácil, ¿o no? Bueno, pues arte paleocristiano y bizantino, pues ¿qué nos queda? Arte bizantino. Bueno, si tuviéramos internet podríamos hacer una mejor introducción, un contexto histórico mejor para el arte bizantino. Pero creo que no tenemos internet, ¿o sí? Mira, sí tenemos, qué suerte. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver las basílicas y así no se nos queda el tema detrás, ¿vale? Las cosas atrasadas, que eso después es un rollo. ¿Cuáles son las basílicas que hemos dicho que tenemos que prepararnos? San Juan de Letrán en Roma, pues vamos allá.
ustedes se fijan, dice aquí, hombre, la fachada está muy modificada, pero si vemos el interior, pues el interior también está muy modificado. ¿Pero qué se puede ver? Pues se puede ver una basílica, ¿vale? ¿De qué época es San Juan de Letrán? Dice aquí que se construyó en el 312, en el siglo IV. En el siglo IV, ¿vale? Muy bien, San Juan de Letrán. Esta la vamos a cerrar. Otra iglesia, Santa Inés en Roma. Pero las iglesias más importantes no son después de 23 de Milán. Sí, siglo IV. Pues es antes. 313 es siglo IV. Pues se construyó en el 312. Pues no debería ser. Debería ser posterior. Mira, aquí tenemos la basílica se construyó a mediados del siglo VII. Esta sería Santa Inés extramuros. Y si vemos el interior, ¿qué vemos? Una basílica. Una basílica, muy bien. Cuando en el tema, cuando en esta asignatura digamos que un edificio tiene una planta basilical, ¿qué estamos diciendo? Porque tiene... Que tiene 3 o 5 naves, que es de planta rectangular, que la cabecera normalmente va a tener un ábside, que la nave central es más alta y más ancha que las naves laterales. Estamos diciendo muchas cosas con un solo objetivo. Como ven ustedes... ¿Eso que hay en el centro es el altar? Sí, la Basílica de Santa Inés tiene 1, 2, 3 naves separadas por columnas que soportan una sucesión de arcos de medio punto. En su cabecera presenta un gran ábside cubierto por una cúpula de cuarto de esfera. En las naves laterales presenta una tribuna, que era donde dijimos que las mujeres en los primeros tiempos escuchaban la misa. La tribuna está formada mediante una sucesión de columnas con arcos de medio punto. Y sobre esta que tenemos, unas ventanas que iluminan el edificio. La nave central es más ancha y alta. La cubierta es plana, no lo vemos, pero podemos intuir que la cubierta probablemente sea a 2 aguas y la cubierta lateral a 1 agua. ¿Qué más cosas? Pues yo creo que ya vale, ¿no? Esta es Santa Inés. Vamos allá, Santa María la Mayor, Roma. Bueno, a ver si vemos el interior. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción de un dibujo del siglo XIX. ¿Cómo era Santa María la Mayor? ¿Cuántas naves tenía? 3 naves separadas, ¿por qué? Por columnas de orden jónico. Muy bien, no presentan arcos. La cabecera termina en un ábside, presenta la nave central es más alta y más ancha, lo que permite abrir ¿qué? Ventanas en el lateral. La cubierta es una cubierta plana decorada con casetones y lo que no se ve, pues sospecho que debe estar cubierta a 2 aguas, los laterales a 1 agua, ¿vale? ¿Esta no tiene tribuna? Esta no tiene tribuna, muy bien. No está ese pasillito encima de las naves laterales. Entonces, en ese caso. No sabemos
si la ha perdido o si nunca la tuvo. Y ahora Santa Sabina, vamos a poner Santa Sabina. Esta es del siglo V. Y esto resulta que esta imagen cayó, hará 3 o 4 años cayó en Pebao, y las basílicas paleocristianas no habían caído nunca, pero hace unos años cayó esta imagen. Y entonces, pues, hombre, fue difícil porque la gente estaba muy perdida. Bueno, ¿qué vemos ahí? Doña Ana, ¿cuántas naves? 3. ¿Por qué están separadas? Por columnas de orden corintio sobre las que descansa una institución de arte. Muy bien, muy bien. ¿Puedo decir algo más de estas columnas? Que tienen el fuste estriado. Y que tienen... Basa. Vale, más cosas. Es que en los laterales se ven como unos arcos y no sé si eso queda dando el paso a otra nave. Muy bien, tiene capillas laterales. Tiene aquí una pequeña bóveda. Cuando el arco se desplaza longitudinalmente, crea una cubierta que se llama bóveda. Esto que estamos viendo aquí es una bóveda. Cuando el arco es de medio punto es una bóveda de cañón. Eso quiere decir que tiene capillas, aquí en los laterales tiene capillas. Pero bueno, vamos allá. ¿Cómo termina la cabecera, don Carlos? En un ábside cubierto por una cúpula de cuarto de esfera. El ábside presenta ventanas de medio punto. ¿Cómo es la nave central, doña Zaira? Más ancha y más alta que la pared. Lo que permite abrir ventanas que iluminan el edificio. ¿Qué me queda? El techo plano, o sea, Cubierta plana, probablemente al exterior a 2 aguas. Basílica de Santa Sabina. Y por último, San Clemente. Pues, San Clemente de Letrán. Fijaros la planta, esto de aquí, ¿qué sería? El atrio no presenta nártex. Anda, se acabó ya la clase. Pues no me he dado cuenta.